Hoy estamos en la parte número 34. Estamos estudiando el capítulo 7 y estamos en los versos del 13 al 17. En el bloque 4, que sería el último bloque de este capítulo, antes de ir a los capítulos subsiguientes, a partir del capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, la estructura que venimos usando fue que estudiamos el primer bloque que estaba en el capítulo 7, 1 al 3, donde vimos los vientos detenidos y que Dios pone límite al juicio. Dios permite el juicio, Dios permite la disciplina, Dios permite pasar por el desierto. Dios nos permite a nosotros, por razones de santificación, tener que pasar por aflicciones, pero todo tiene límite. En el bloque 2 aprendimos de los 144,000 que no son un número que contiene solamente información, valga la redundancia numérica, sino que tiene propósito, tiene orden, tiene identidad. El bloque 3 aprendimos que la gran multitud nadie la puede contar. De ahí que refuerza lo que acabamos de decir, que perdón. De ahí que los 144,000 tienen identidad y no son solamente un número que está puesto ahí para definir una cantidad de personas. Así llegamos entonces al bloque número 4, capítulo 7, verso 13 al 17, donde iniciamos con una pregunta que se hace justamente en referencia a estas multitudes. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Para ubicarnos mentalmente voy a leer el texto a partir del verso 13, Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí es donde está nuestra enseñanza de hoy, o nuestra investigación. En la pregunta es: ¿de dónde han venido? Esto es muy importante porque la respuesta que da él: estos han salido de la gran tribulación. Y esta parte, tanto la pregunta como la respuesta, debemos de estudiarla con mucho cuidado. No por miedo, porque la verdad es que ese es el principal problema del estudio del libro de Apocalipsis, que la gente lo aborda con miedo. Al contrario, tenemos que estudiarlo como lo hemos venido haciendo, con mucha responsabilidad. Porque aquí el texto responde a una pregunta que, si la respondemos mal, nos desviamos de todo lo que viene en adelante. Juan está viendo una multitud vestida de blanco, pero ahora el foco cambia. Ahora la pregunta no es quiénes son, ahora la pregunta es de dónde salieron. Entonces podemos ver que el énfasis que hace el anciano no es la ropa, el énfasis es la trayectoria. Ya no se está enfocando en la apariencia, sino se está enfocando en el proceso por el cual pasaron. Y aquí aparece la palabra clave que vamos a estudiar hoy. Y mis hermanos y mis hermanas, no se distraigan, porque esto es muy importante. La palabra es tribulación.
Y no solamente dice tribulación, sino dice gran tribulación. Primero definamos qué es tribulación en el lenguaje bíblico. Porque si no definimos la tribulación con la Biblia, y esto es importante, con la Biblia, y nosotros venimos y la definimos con el miedo, vamos a caer en el error común que cae muchísima gente, que reduce la tribulación a un evento final, como que si el libro de Apocalipsis fuera solamente una semana en toda la historia de la humanidad. De hecho, así es como se enseña normalmente. Y no lo digo como crítica, sino que lo digo como observación, como una realidad de que se piensa en los últimos 7 años de toda la historia humana. Como si la iglesia del primer siglo hubiera recibido un libro que no le servía de nada. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de las interpretaciones no encajan con el propósito pastoral que tiene el libro. Porque el libro fue escrito con un propósito pastoral. Fue dirigido a iglesias reales. Lo vimos en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, que tenían sufrimientos reales, presiones reales y tenían una necesidad real de esperanza. Entonces, cuando el anciano dice tribulación, no puede estar hablando de algo que no tenga sentido para ellos, para las iglesias de ese primer siglo. Porque si el anciano le dice a ellos y les habla de tribulación pensando en 2000 años adelante o más de 2000 años adelante, entonces sería no darles a ellos ninguna esperanza. Porque la tribulación, desde el contexto bíblico, es presión, es aflicción, es aprieto, es opresión, es estar siendo estrujado como las uvas cuando se aplastan en el lagar. Jesús había dicho, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. También dijo que es necesario, eso lo dice el escritor del libro de los Hechos en el verso 22 del capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí es muy importante porque en el libro de los Hechos ya nos habla de tribulaciones en plural, no en singular. Y cuando el texto habla de tribulaciones, me refiero al escrito por Juan, porque el libro de los Hechos no había sido leído por la iglesia del primer siglo aún. Pero el Apocalipsis, que fue escrito para estas iglesias que estaban en persecución, estas tribulaciones o esta tribulación para ellos era un presente. Claro, sigue siendo un presente para nosotros también y para la iglesia a través del tiempo. Pero ¿qué pensaba la iglesia del primer siglo al leer este libro? ¿Qué pensaba al momento de leer el texto que estamos leyendo hoy y al leer esta pregunta? ¿De dónde han venido? Por supuesto que la pregunta es honesta. Por eso está en el documento, es necesaria. Pero para poder nosotros tener una imagen más clara del texto y de lo que debemos de aprender hoy, necesitamos remontarnos a esas fechas, irnos hasta el siglo primero, por lo menos los primeros 300 años, desde que el Señor resucitó hacia adelante. Estoy escribiendo un libro que se llama La Verdad Absoluta. Y en el libro que escribo, yo digo que nadie tiene la verdad absoluta. Me refiero a nosotros los seres humanos. Dios, por supuesto que sí. Y que tenemos un proceso de aprendizaje que es progresivo, que nunca se va a detener ese proceso de aprendizaje. Me refiero a nosotros como iglesia. Y no tenemos la verdad absoluta porque nosotros carecemos no solamente de la comprensión, sino de la dimensión
como tal, porque estamos limitados geográficamente, mentalmente, culturalmente. Ahora, cuando digo eso, no significa que no exista la verdad absoluta. Por supuesto que existe la verdad absoluta, pero el único que puede dar fe de esa verdad absoluta es Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Los mismos ángeles están en un proceso de aprendizaje. Y cada vez que nosotros aprendemos, nos llenamos de gozo. Por eso el gozo es eterno. El gozo es eterno porque aún después de que seamos llevados a la presencia del Señor, sea porque Él venga por la iglesia, o sea que muramos, vamos a continuar aprendiendo. Aprendiendo por la eternidad, porque Dios es infinito, su mente es infinita. Entonces seguiremos aprendiendo, ya no a través de un pastor, sino directamente con Él. Entonces cada vez que aprendemos nos genera gozo, nos genera felicidad, nos genera cosas hermosas para nuestra alma. Y nuestra alma no muere, nuestra alma está por siempre con Él, porque ese es el soplo que Él dejó en nosotros. O estamos con Él por siempre, o estamos sin Él por siempre, pero vamos a existir por siempre. Para poder llegar a la claridad de lo que me gustaría enseñar hoy, me gustaría que nos vayamos a los primeros discípulos, a los discípulos de Juan, a los que de primera mano recibieron las enseñanzas del mismo Juan, quien escribió este texto, esta obra, como es el libro del Apocalipsis. Y esto nos va a traer algo muy revelador, porque la forma en que muchos explican la escatología no nace o no está en el primer siglo, sino que se desarrolló con el pasar del tiempo. Y mis hermanos, si alguien preguntara, ¿qué pensaba el pastor Garmendia de las fiestas? ¿Qué pensaba el pastor Garmendia de los que es los eventos de fin de año? ¿Qué pensaba el pastor Garmendia de lo que es el divorcio y el recasamiento? ¿Qué enseñaba el pastor Garmendia de lo que es la iglesia no como denominación, sino como esa iglesia universal? Ustedes como los discípulos más cercanos podrían dar y explicar básicamente lo que aprendieron directamente de mi boca. Ya si venimos y pasan los años, solo estoy haciendo un escenario especulativo, no porque quiera especular, sino porque es una forma de enseñar, porque no sabemos cuántos años vamos a existir, tanto como humanidad, como personas individuales, o porque el Señor venga, pero que pasaran 500 años. Y a los 500 años alguien le pregunta a uno de esos que aprendió en ese momento, ¿y qué pensaba el pastor Garmendia? Pues la enseñanza va a ser totalmente distorsionada, porque en el paso del tiempo y de boca en boca, como si fuese un teléfono chocho, la información se va deteriorando, se va filtrando, se le van sumando cosas. Y Apocalipsis como tal no fue un documento entregado a una generación lejana, como para que descifrara códigos que les iba, que tenían que explicar, como les dije hace un rato, 2000 años después. No, no, Apocalipsis fue una palabra pastoral dirigida a las comunidades que estaban enfrentando una exclusión económica, estaban enfrentando una persecución y estaban experimentando martirio. Entonces, cuando Juan habla de la gran tribulación, aquellas iglesias de ese momento no estaban pensando en un escenario futurista, remoto, allá a lo lejos. Estaban pensando en la presión que ellos estaban experimentando en ese momento. Y esa es la palabra que pone Juan, hablando de la gran tribulación, que en griego es silipsis, que significa presión, opresión o angustia.
Entonces, en las cartas de Juan, si analizamos las cartas anteriores al Apocalipsis, me refiero a la primera, segunda y tercera epístola, ya vemos la tensión que había en ese momento. Una tensión que estaba marcando a toda la iglesia en ese momento y por supuesto a la misma interpretación. Él dice, ya hay anticristos entre nosotros. Él no dice, van a haber anticristos. Él no dice, va a venir un anticristo. No dice, no, ya hay. Porque ya el mundo estaba bajo el maligno. Entonces el juicio, en cierto sentido, para efectos de ellos, había iniciado. Lo que pasa es que también estaban aprendiendo de parte de Juan de la resurrección futura y por supuesto de la manifestación de Cristo, porque eso es lo que estaban esperando. Esta tensión que estoy explicando forma base, mis hermanos, sobre la idea que los discípulos de Juan directos estaban recibiendo de parte de él y estaba construyendo la esperanza de la iglesia del primer siglo. Entonces voy a mencionar uno de los apóstoles directos del apóstol Juan, Policarpo de Esmirna. Es muy probable por los números a la hora de sacar las fechas y datarlas, Policarpo pudo haber recibido entre los 15 y los 25 años, haber iniciado el discipulado con Juan. Aunque no encontramos un esquema cronológico de las enseñanzas que se le dieron a Policarpo de Esmirna, podemos estudiar sus documentos y él no desarrolla ninguna teoría detallada de 7 años. Me refiero a 7 años de tribulación, ni tampoco habla de programas dispensacionales, como se hace en la actualidad. Lo que encontramos en sus escritos es una convicción firme de la resurrección corporal, un juicio que debían de pasar y la fidelidad de Dios en medio de esa persecución. Entonces el énfasis de la teología de Policarpo de Esmirna va de la mano con el martirio. De hecho, cuando él va a ser asesinado por la causa de Cristo, él confiesa a Cristo como rey. Así que la escatología de Policarpo, la teología de Policarpo, no era especulativa. No se basaba en 7 años de tribulación. Y mis hermanos, por favor, no estoy diciendo que no venga una gran tribulación y que no vengan 7 años. Estoy hablando de qué recibía esta iglesia del primer siglo. Porque para ellos no era un asunto especulativo, era un asunto existencial. Para él, para Policarpo, Cristo reinaba en ese instante, lo que nosotros deberíamos de tomar también para nosotros que reina ahora. También estaba en los escritos de Policarpo enseñando que había una recompensa futura y una recompensa segura. Así que Policarpo de Esmirna no reduce la tribulación a un evento de una semana o de 7 años que se evita, sino que para él es un camino que se atraviesa con fidelidad desde que la iglesia empezó a ser perseguida, desde el primer momento en que la iglesia empezó a ser perseguida. Pero observar a 2000 años no era el centro de su enseñanza, ni siquiera una idea de una semana escatológica final, porque para él ya estaban viviendo la persecución, para él ya estaban viviendo la tribulación, y la idea principal de él es que había que sobrevivirla. Porque si la enseñanza de la tribulación es persecución, ellos la estaban viviendo. Él fue llevado ante el procónsul romano,
y le dijo que tenía que negar a Cristo. Le dijo que dijera que el César es el Señor y que renunciara a la idea de que Cristo es el Señor. Ahí fue donde Policarpo responde con una famosa declaración que la mayoría de los estudiantes de teología manejan. Dice Policarpo antes de ser asesinado en la hoguera, antes de ser quemado, dice, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Mis hermanos y mis hermanas le ofrecieron a él salvar la vida y lo único que tenía que hacer era negar la fe y él no la negó. Prefirió morir quemado. Para él eso era una tribulación, para él todo lo que estaba ocurriendo era una tribulación y para efectos de él estaba de cara frente al anticristo. Papias, quien era obispo de Hiriápolis, allá en Frigia, en el lado de Asia Menor, que también está vinculado a Juan, vivió entre los años 60 y 130. Y recordemos que Juan vivió hasta el año pasado, el año 100. Papias escribe una obra llamada Exposición de las Palabras del Señor. Hoy se conserva en pequeños fragmentos. Papias, como les digo, fue contemporáneo de Policarpo. Y cuando Papias afirma sobre la tribulación, Papias afirma de que ellos estaban pasando la tribulación. Pero introduce un matiz interesante. Él esperaba un reino futuro un poco más concreto, porque la expectativa de él era justamente el milenio. Y esto es importante que lo anotemos. Pero cuando Papias está haciendo su texto, está haciendo su escatología, no vemos un sistema complejo ni vemos una división detallada entre Israel y la iglesia. Para él eran uno solo. Y la esperanza era sencilla en él. Cristo volvería. Y los justos iban a resucitar. Habría una restauración visible del reino. Y en ningún momento él habló de una maquinaria cronológica sofisticada, como hoy en día se plantea. Ireneo, que es un discípulo de Policarpo, o sea, era un discípulo de Policarpo, estoy hablando de los discípulos del primer siglo, el pensamiento de él se estructura con un poco más de claridad. También él piensa un milenio de manera literal y hablaba del anticristo de manera personal, o sea, como un individuo. De hecho, Ireneo conectaba el Apocalipsis con Daniel como lo hacemos nosotros y presentaba una secuencia organizada: tribulación, venida de Cristo, reino milenial y juicio final, que es lo que nosotros hemos aprendido y hemos continuado. Esa idea viene de Ireneo. Después viene Agustín de Hipona, allá en el año 354 al 430, y dice que el milenio es algo simbólico. Y lo identificaba con la iglesia presente de ese momento y ahorita voy a explicar por qué. Porque para él era el milenio, lo estaban viviendo ellos. Ahí es donde surge esa idea del amilenialismo clásico. Difícil de decir esa palabra, amilenialismo. Que dominó el pensamiento de la iglesia durante esos 1000 años del siglo tercero hasta ya, hasta el 1300 años. Porque la comprensión que ellos tenían escatológica no se mantuvo estática, sino que iba respondiendo
de acuerdo a los contextos históricos. Y poco a poco salían reflexiones posteriores e interpretaciones conforme iban viviendo ellos las diferentes experiencias. Entonces, a la pregunta de dónde han salido estos maestros del primer siglo pensaban en sistemas detallados, asociándolo con Daniel, o sea, sistemas en referencia a imperios, a reyes, a emperadores. Y ese sistema que va saliendo del proceso histórico va generando una interpretación histórica que se va desarrollando en diálogos, en contextos, en medio de todas las persecuciones y en medio de los cambios culturales que iba teniendo la humanidad. Entonces, en ese esquema que ellos tienen, un esquema minucioso, que de hecho es el que se aplica hoy, no parece, mis hermanos, o no va de la mano con las ideas que hoy se predican. No es lo que ellos creían en el primer siglo, todos esos discípulos inmediatos a Juan. Y cuando digo inmediatos a Juan, es que del mismo Juan salió la enseñanza. Ellos tenían convicciones firmes. Cristo reina. Cuando dicen Cristo reina, es que Cristo está reinando en ese momento. A la vez decían que Cristo volverá de manera física. Reina a través del Espíritu Santo y volverá de manera física. Y que habría una resurrección para después enfrentar un juicio. Para efectos de ellos, el sufrimiento no anulaba la victoria futura, pero tampoco los ponía a ellos a esperar a Cristo de manera muy lejana. Hay algo muy importante, ellos no vivían obsesionados con cronogramas de tiempo, no se ponían a pensar que si pasaron 7 años, que si pasaron 10 años, que si pasaron 100 años, porque cuando el Apocalipsis menciona la tribulación, los creyentes del primer siglo, ellos creían firmemente que ya estaban en la tribulación. Para efectos de ellos, Roma era la manifestación concreta de la bestia como sistema. Y que el culto a César era el culto hacia el anticristo, de manera visible, donde él les marcaba en los tiempos de Trajano, en el mercado de Trajano, les marcaba la frente, les sellaba la frente o les sellaba la cara para poder identificar a estos cristianos del primer siglo como esclavos hostiles. Para ellos Babilonia no era una abstracción, era un imperio arrogante que perseguía a los santos y estaba representado en Roma. Por supuesto que esto no elimina la dimensión en la cual estudiamos nosotros, la dimensión futura como culminante del conflicto, pero no era lo que ellos entendían, como lo entendemos nosotros. Pero sí lo que muestra, mis hermanos, es que la profecía tenía un cumplimiento inmediato y pastoral para ellos. Y así debería ser para nosotros. Nosotros estamos tan concentrados en quién se va a levantar, quién va a gobernar como el anticristo, cómo se va a cerrar todo lo que es este esquema, político, militar, social. Estamos tan concentrados en eso que no hacemos lo que ellos hicieron y es ver el reino de los cielos de manera inmediata. Porque la escatología más cercana a Juan no diseñaba eso como lo hacemos nosotros, porque no estaba destinada a satisfacer ninguna curiosidad, no estaba destinada a analizar calendarios, sino que la escatología de Juan y los discípulos de él estaba destinada a generar esperanza, perseverancia. Así que no respondía a la pregunta de cuándo escaparemos, sino que respondía a una pregunta de cómo nos mantenemos fieles en medio de esto.
Para efectos de ello, la gran tribulación no era un evento remoto, era un evento inmediato. Era una realidad del discipulado de ese momento en un mundo hostil. De hecho, el milenio para ellos no era un rompecabezas cronológico, que si es después del arrebatamiento, que si es antes del arrebatamiento, si es después del anticristo. No, no, para ellos era una afirmación de que Cristo estaba reinando y reinando de manera plena. A ver si voy trayendo esto a nuestras mentes de una manera ordenada. Cuando va pasando el tiempo, desde que Jesucristo resucita, la iglesia recibe una persecución sistemática. Entonces, ese mensaje que ellos recibieron, de una vez lo asocian a lo que Jesucristo dijo. Por supuesto que esto no va a invalidar todo el desarrollo posterior que nosotros estudiamos, pero sí nos obliga a distinguir entre el núcleo apostólico y las elaboraciones históricas que se hacen ahora. Porque volver a los discípulos de Juan nos va a recordar la escatología que nació en medio de ese sufrimiento, no como una especulación técnica, sino como una realidad en la vida de estas personas. Y quizás, mis hermanos y mis hermanas, si logramos entender cómo ellos encontraron la paz en estos documentos, nosotros podríamos ver también de la misma manera, porque para efectos de ellos, la victoria del Cordero era una realidad. Aunque la presión del imperio era aplastante, para efectos de ellos era una realidad. Antes de Constantino, hasta el siglo III, 313 después de Cristo, la iglesia era perseguida, era asesinada, era decapitada, era echada a los leones, era aserrada, era puesta en la hoguera, mientras ellos estaban esperando que Cristo regresara de manera física, para que se estableciera el reino visible de él. O sea, en otras palabras, mientras Roma perseguía, para efectos de ellos, eso era la gran tribulación. Allá en el año 313 sale Constantino, sale el edicto de Milán y el cristianismo deja de ser ilegal, dejan de ser perseguidos, el emperador favorece a la iglesia, se empiezan a construir templos, la iglesia gana influencia política y ese cambio fue radical. De ser una minoría perseguida pasaron a una iglesia que llegó a ser favorecida por el imperio y a tener una muy buena posición. Por eso ellos llegaron a pensar que ese es el milenio, que estaban viviendo el milenio. No lo decían de manera explícita, pero ellos comenzaron a entender que estaban viviendo durante el tiempo milenial. Entonces ellos pensaban, la persecución terminó. Satanás está atado. Vean, mis hermanos, nosotros reducimos la influencia de Satanás a lo que es el pecado como tal, a las mentiras, a las murmuraciones, a todo lo que conocemos como pecado, que no lo voy a detallar, pero a eso reducimos nosotros la presencia de Satanás. Para efecto, la presencia de Satanás era el ver a sus hermanos siendo asesinados, decapitados. Entonces ellos dicen, no, Satanás está atado. El evangelio se empieza a expandir por el mundo. Ahora el mismo imperio protege la fe. Entonces eso encajaba para efectos de ellos con Apocalipsis 20. Lo que para ellos era un simbolismo, llegó a ser una verdad, porque para efectos de ellos, literalmente, ya no estaban siendo perseguidos, sino que para efectos de ellos el periodo de Cristo había comenzado. Después viene Agustín de Hipona y dice que no, que esos 1000 años son simbólicos, que representan, según Agustín de Hipona, mis hermanos y mis hermanas, estoy tratando de dar una carrera teológica para que lleguemos a concretar
la respuesta de dónde han salido estos de la gran tribulación y cuál tribulación. Para seguir leyendo a partir del capítulo 8, verso 1. Entonces Agustín de Hipona dice que los 1000 años son simbólicos. No son 1000 años de manera precisa, sino que representan un periodo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. O sea, para efectos de Agustín de Hipona, los 1000 años iniciaron cuando el Señor fue ascendido y terminarán cuando el Señor venga. Porque para Agustín de Hipona, Satanás fue atado en el momento que el Señor murió y resucitó. Y que el reino de Satanás no está operando en la tierra, sino que está operando la iglesia. O sea, lo que él dice es que si bien es cierto que hay pecado y que hay persecuciones y que hay una serie de cosas, el Señor ya reina porque el Señor dejó al Espíritu Santo para que reinara en su iglesia. Entonces el reino está operando en la iglesia durante todo este tiempo. Eso es lo que pensaba Agustín de Hipona. Eso trae paz, eso trae expansión y para él era coherente con que los hijos de Dios se sientan en paz y como dejaron de ser perseguidos, la expresión de Jesús, paz y seguridad, para ellos estaba en cumplimiento. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Porque no fue lo que oficialmente dijeron, sino que Constantino se convirtió en la apertura del milenio para ellos. Porque la iglesia dejó de sufrir, porque empezó a gobernar culturalmente, porque la expectativa del reino futuro terrenal había comenzado. Pero con Hipona la escatología se espiritualizó. Y dice, ya el enemigo no es Roma, dice. El reino ya no está lejos, allá un futuro visible, sino que el reino está dentro de la misma institucionalización. Y fue como cuando se comprendió esto como la expresión histórica del reino. O sea, desde que el Señor envió al Espíritu Santo hasta la fecha, ese es el pensamiento de estas personas. Pero si nosotros analizamos, por supuesto, como los documentos que tenemos, la paz no ha estado nunca en la tierra, en toda la tierra. Además, hubieron luchas hasta internas, hubieron herejías, corrupciones en esta mezcla de iglesia-estado. Y más que verlo como el gobierno de Cristo, muchos empezaron a concebirlo como el gobierno o el reinado del anticristo. Y por eso es que el debate nunca desapareció, continúa enseñándose una escatología que hoy requiere, mis hermanos y mis hermanas, un equilibrio muy fino. Porque tenemos al frente dos peligros constantes. Cuando la iglesia tiene influencia cultural, o me refiero cuando la iglesia cree que gobierna la historia, tiende al triunfalismo, que es lo que está pasando ahora. Yo ato, yo decreto, yo amarro. Ese es justamente cuando la iglesia se sobredimensiona. Pero por el otro lado, cuando está en incertidumbre, cuando hay crisis, entonces cae en el alarmismo, en el miedo, en el susto, en el esconderse. Y estos dos extremos nacen justamente del contexto de no entender realmente el centro apostólico del libro. Entonces tenemos que volver a lo que esto significa. Tenemos que definir la tribulación y de dónde han salido estos. Y qué significó realmente cuando Juan se lo dijo a sus discípulos. Lo primero que hay que hacer, mis hermanos y mis hermanas, es recuperar el eje cristológico, que es lo que estamos tratando de hacer como iglesia.
Y no solo nosotros, no piense que nosotros somos los únicos en el mundo que estamos con esto. No, no, no. Hay mucha gente alrededor del mundo que está en este avivamiento de los últimos tiempos, que el avivamiento no consiste en multitudes, al contrario, las multitudes que siguen justamente esa mentalidad de que la iglesia es triunfalista y que no necesita prácticamente de Cristo porque hasta órdenes le da a Dios, eso no es el eje central cristológico, porque el eje central cristológico es de la puerta angosta. El Señor dice que hay una puerta angosta y que pocos son los que pasan por ella. Pero a la perdición hay una puerta ancha y muchos caen por ahí. Entonces, si yo analizo la escatología de manera correcta, como primer punto, vamos a ver varios puntos. No comienza con la bestia, no comienza con el anticristo, no comienza con el milenio, como debería ser consecuente con lo que Juan le enseñaba a la iglesia del primer siglo, a sus discípulos. La escatología comienza con el Cordero, con conocer a Cristo. Por eso es que en Apocalipsis, antes de que se abran los sellos y suenen las trompetas, Juan ve el trono ocupado, Cristo está reinando. Y si la verdad está gobernando la enseñanza, entonces esto debería de evitar el pánico y de que el futuro no está fuera de control. En el segundo punto, debemos de señalar que la tensión bíblica, donde el Señor dijo ya y todavía no, significa que Cristo venció, que el mal todavía no ha sido erradicado, pero que el Señor está operando en nuestros corazones. Aunque no se ha manifestado plenamente, si nosotros no nos alejamos de esa tensión, nosotros tomamos una idea triunfalista política y tratamos de vencer al enemigo bajo nuestras fuerzas, no a través del Espíritu Santo, como dijo la palabra, que no es contra sangre que se pelea, sino contra huestes espirituales. Porque sabemos que ninguna estructura humana tiene que ver con el reino consumado de Cristo, porque el reino consumado de Cristo es de Cristo, no de los humanos. Pero también nos ayuda a entender y a alejarnos de esto de las catástrofes, porque sabemos que la victoria está segura en Cristo. Como tercer punto, tenemos que devolverle a la tribulación, en nuestro entendimiento, su dimensión normal. Porque Jesús dijo, en el mundo hay aflicción, dijo. Entonces la presión contra la fe no es una anomalía escatológica, es una parte del discipulado. Desde que Jesús dijo, en el mundo hay aflicción. Cuando entendemos esto, dejamos de interpretar cada crisis por la cual pasa el mundo como una señal inmediata del fin. Y dejamos de empezar a creer en la comodidad que nos espera en el milenio. Porque la tribulación no es un evento solamente. Sí hay un evento extraordinario al final de la historia, pero no es ese evento, la tribulación como tal, sino que es una experiencia constante de la iglesia en un mundo caído desde que Jesús envió al Espíritu Santo. Como cuarto punto, tenemos que separar claramente el reino de Dios del poder político. No podemos mezclar una cosa con la otra. La historia de Constantino nos enseña que cuando la iglesia se identificó con las estructuras de poder, la escatología se acomodó. Entonces el reino no avanzaba por profecías del Señor, sino por decretos imperiales que le decía a la iglesia de cómo eran las cosas y cómo tenían que comportarse, alejando a la iglesia de la fidelidad a Dios y enseñando que quien libera a la humanidad es la iglesia misma. Por supuesto que esto genera una ansiedad y genera un miedo cultural.
porque jamás el hombre puede controlar absolutamente nada. Como quinto punto, debemos enfatizar que la resurrección del Señor ocurrió y que el juicio final está basado en esa resurrección, porque vana sería nuestra fe, dijo Pablo, si el Señor no hubiera resucitado, y también vana sería nuestra predicación. Por lo tanto, los discípulos de Juan no estaban obsesionados por ningún calendario. Vivían sabiendo que Cristo volvería, por supuesto, y que había resucitado corporalmente, y que cada día debían evaluar su vida mientras estuvieran en esta tierra. Esto lo que produce es santidad y no curiosidad, como hoy en día. Porque cuando la escatología se reduce a eventos mundiales, pierde el valor transformador. Un sexto punto que debemos señalar es que el Apocalipsis es un libro pastoral. Fue escrito para fortalecer las iglesias perseguidas, no para alimentar teorías interminables. Para ellos era una realidad. Es como si le hubieran dado un manual de supervivencia espiritual, no un rompecabezas cronológico que no sabía ni cuándo estaban sucediendo las cosas, porque el mensaje central es perseverar en la adoración. No te rindas. La bestia va a caer, Babilonia va a caer, el cordero permanece. Un séptimo punto que tenemos que llevar en nuestras mentes, en nuestro estudio, en lo que resta de Apocalipsis, es reconocer humildemente que a lo largo de la historia se han identificado eventos como que si fueran cumplimientos definitivos. Lo pensaron en los tiempos de la iglesia de Galacia, que vendieron todo porque pensaron que ya era el fin del mundo. Lo pensaron allá en 1843, cuando los adventistas predicaron el advenimiento de Cristo y que iba a venir en ese momento y se llevaron un gran chasco también. Se dijo que fue en los tiempos de la persecución durante 1940 al 48, cuando Israel regresa a su tierra. Entonces, ay, ya viene el fin del mundo. Se dijo que en el año 2000, al cambiar el calendario, y que porque las computadoras no podían tener la numeración correcta, iba a haber una catástrofe mundial. Después se dijo que en el 2012, porque los mayas lo habían establecido así. Y así vamos sumando y sumando tiempos donde otros veían en cada guerra mundial un Armagedón, donde cada conflicto lo veían como el fin del mundo y como anticristos por todo lado. No vamos a negar, mis hermanos, que hay una consumación futura donde hay un evento y van a haber eventos totalmente extraordinarios, pero no vamos a concentrarnos en lo que el Señor no nos mandó a concentrarnos, nos mandó a concentrarnos en tener la esperanza y la adoración en todo sentido a Jesús, a no concentrarnos tanto en las circunstancias, observar las circunstancias, pero no quedarnos viendo la tormenta, porque si vemos la tormenta nos hundimos como Pedro. Entonces, como octavo punto, tenemos que tener una esperanza, un deber escatológico, donde la iglesia sabe que no va a dominar el mundo, pero que tampoco va a salir de este mundo, sino que tiene que ser fiel dentro del mundo. Yo no pido por aquellos, yo pido por los que me diste, dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan. A Pedro le dijo, yo voy a orar para que tu fe no falle. Entonces esta postura evita el pánico. Así que en resumen, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que estudiar el Apocalipsis sin caer en los extremos que se ha caído. Debemos de considerar que Cristo es el centro, que hay una tensión en la cual vivieron la iglesia del primer siglo hasta la fecha, pero no tomarlo como un marco.
como un marco que nos espera a futuro, no, es una realidad presente. Es el reino de Dios tratando de sobrevivir a un poder político. Y la iglesia en la esperanza de la resurrección y observando un juicio en el horizonte donde Dios va a venir a restaurar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entramos en ese tipo de estructura para gobernar la enseñanza, la iglesia deja de estar obsesionada con fechas, pero tampoco está dormida en la comunidad, perdón, tampoco está dormida en la comodidad, sino que va a vivir vigilante, pero en paz, comprometida, pero sin miedo, esperando, pero trabajando. Porque una escatología sana no produce ansiedad colectiva, no produce euforia política, produce una perseverancia tranquila. Y eso fue lo que sostuvo a los discípulos de Juan. ¿De dónde salieron? Dice. De la tribulación, dice. Y esto tiene que llamarnos la atención, porque es donde está el presente continuo, lo que venimos estudiando. O sea, una tribulación que ha venido a lo largo de la realidad de la historia, donde está este centro de la idea del presente continuo, para alejarnos de la curiosidad del fin y sostenernos en el día a día. El Señor dice, danos el pan nuestro de cada día. Se está refiriendo a vivir el día a día, no a estar con esa curiosidad de que si ya el anticristo nació, que si no nació, que es cuántos años tienen. No, no, no. Es entender que aún estamos avanzando. Por eso es que vemos caballos, mis hermanos, que no están en una escena aislada, sino que cabalgan a lo largo del tiempo. Cuando vemos el quinto sello, revela el sufrimiento invisible que el pueblo ha tenido durante todo el tiempo. Ahí es donde viene capítulo 7, que es el que estamos estudiando, y nos habla de la misericordia antes de los juicios que avanzan, pero no son juicios que van a iniciar, son juicios que se han mantenido durante la historia. Y es ahí donde Dios muestra, mis hermanos, que Él no ha perdido a los suyos, que Él se mantiene con nosotros. Entonces, la gran tribulación no solo la vemos como un evento final, sino como el clímax de la presión que ha acompañado a la iglesia durante todo el tiempo, y Dios ha permanecido al lado de su iglesia todo el tiempo. Ahora, no significa que no haya una intensidad final, pero cuidado con la intensidad final. No la confundamos. Porque el Señor dice claramente que la última señal no es la intensidad de la destrucción, la intensidad de la persecución. Al contrario, y por eso es que las hermanos y las hermanas del primer siglo, cuando llegó Constantino, o el tercer siglo, cuando llegó Constantino, dice, estamos en el milenio, porque llegó la paz y la seguridad. Porque mis hermanos y mis hermanas, la verdadera señal de que está todo para terminar es cuando ya no hay que ver la destrucción, no hay que ver la persecución, cuando todo se vea bien, cuando todo se vea tranquilo, cuando la gente empieza a ganar bien, cuando la gente empieza a salir adelante en toda su parte material, porque eso es lo que el enemigo le va a dar, lo material, lo temporal, las añadiduras. Vea cómo invierte el enemigo el concepto del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el enemigo dice, no, yo les voy a dar las añadiduras, porque yo soy la justicia. Pero mis hermanos y mis hermanas, estos cuando se pregunta de dónde salieron, salieron de las tribulaciones, como lo dice el libro de los Hechos, y saldrán también de la tribulación,
porque no llegan ahí por ser fuertes, llegan porque fueron lavados, porque fueron emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y ahí es donde está el corazón pastoral. Es la iglesia que ha sido sostenida durante toda la historia. ¿Y por qué eso es importante entenderlo? Porque si yo reduzco esto única y exclusivamente a 7 años al final, entonces el capítulo 7 de Apocalipsis es un capítulo extraño. Es extraño, no entra, como que no hay cronología en eso. No hay alma pastoral. Pero si entiendo que la tribulación es un evento histórico que va a ir en crecimiento y ya estamos llegando al clímax de eso, porque lo que sigue es la paz y la seguridad. Entonces vamos a ver una iglesia que ha sido probada y que el capítulo 7 de Apocalipsis, el cual estamos cerrando ahora, es una respuesta de misericordia. ¿Quién podrá mantenerse en pie? No en 7 años, toda la historia. Y dejamos de caer en ese horror para curiosos, ese, ese, ese miedo de ser testigos de la sentencia, de la destrucción de la tierra. Aunque ciertamente la palabra tribulación significa esto, opresión, el Señor nos enseña a nosotros a través de este libro que no malinterpretemos ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas, ni todo lo que viene. Porque cuando hablamos de tribulación debemos permitir que sea el Señor quien lo defina, no nosotros. No podemos construir nosotros una teología que no está presentada por la Biblia. Debemos escuchar lo que Jesucristo dijo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas capítulo 21. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esto no fue ahora. Esto existe desde que el Señor murió y resucitó para la iglesia. No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son tres elementos que tenemos que observar, que van a seguir ocurriendo toda la historia antes del fin. Guerras, conflictos, convulsiones históricas. Y él dice, esto es una necesidad de que acontezca. Y advierte, no es el fin. Porque el Señor no está negando las tribulaciones ni la tribulación. Está diciendo que esto es normal en todo el proceso histórico. No dice que cuando comiencen los conflictos todo esto termina. No, no, al contrario. Dice que cuando venga y hablen de paz y seguridad, entonces ahí sí hay que tener nosotros la observancia de que estamos en el último tiempo. Se levantará nación contra nación, dijo, reino contra reino. Habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto es apenas principio de dolores, como la imagen del parto. El parto no comienza con el nacimiento, el parto comienza con las contracciones y los dolores en la mujer. Esto está armonizando con la figura de los caballos del Apocalipsis. Engaños, guerras, hambres, muertes, pero no como un evento aislado del último tiempo, sino como fuerzas que han cabalgado durante toda la historia de la iglesia. Entonces, la tribulación o tribulaciones, como dice el libro de los Hechos, tienen periodos de intensidad y de menor intensidad en diferentes ciclos. Y que no todo dolor es el fin, ni que todo conflicto es el clímax. Al contrario, Jesús dijo, aún no es el fin. E interpretar esta crisis o cada crisis como el fin, lo único que hace es confundir a las personas que tienen poca Biblia y más bien lo que hacemos es asustarlos. Porque la iglesia del primer siglo tenía una persecución totalmente bestial por parte de Roma. Para efectos de ellos ese era el fin. Pero el Señor les dijo, es que no, no es el fin todavía. Aunque los están asesinando, no es el fin.
Porque el problema no es reconocer la tribulación, mis hermanos, que es lo que todo el mundo quiere ver. ¿Cuándo es la tribulación? ¿Cuándo es la tribulación? El problema es interpretar cada convulsión, cada angustia como la última. Porque si no entendemos lo que es el libro del Apocalipsis, para ellos no lo vamos a entender para nosotros. Y vamos a estar en una ansiedad constante y una falsa expectativa. Pero el verdadero final dice cuando digan paz y seguridad. Ahí sí, ahí sí estamos cerca del cierre de la historia de la iglesia y la historia de la humanidad como tal. No que la humanidad muera, sino me refiero del control humano. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes son ellos? Son los que han traído aflicción a la iglesia. Y esto es revelador. No dice que el mundo será destruido, no dice eso. No dice que se va a acabar la humanidad, tampoco dice eso. Dice que cuando digan paz y seguridad, cuando se vea estabilidad, después de haber vivido tanta aflicción durante tantísimos años, cualquier respiro parece salvación. ¿Cómo le pasó a la iglesia del siglo tercero? Estamos en el milenio. Estamos en el milenio, estamos en la paz. El Cristo ya está reinando. Sí, sí es cierto. Está reinando en el Espíritu. Pero ante las guerras, las crisis económicas, las pandemias, las persecuciones, quien se levante va a traer una solución, una estabilidad aparente en este orden mundial. Y la humanidad, y si es posible, los escogidos van a tratar de abrazar esto sin discernimiento, porque necesitan aliviar el alma. Pero si estamos en Cristo, el alma está aliviada porque reconocemos realmente que el Señor ha estado con nosotros en esta historia desde que comenzó allá en en el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió y todos empezaron a hablar y a entenderse unos a otros, aunque venían de otros lugares, medos, persas, no importa de qué idioma hablaran, se entendían. Ahí se abrió una puerta para que podamos entender que el Espíritu Santo ya nos advirtió y que esto que dice Mateo 24:24 debemos de leerlo de manera correcta. No dice se levantará el anticristo. Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Es un correr del tiempo. Porque el engaño no viene vestido de caos, vendrá vestido de solución. No va a venir anunciando una guerra, va a venir anunciando estabilidad, paz. Aquí nosotros tenemos que ser sobrios. ¿Por qué los gobiernos están prometiendo seguridad? Están prometiendo mejores leyes para meter a las personas en prisión, a los criminales. Están prometiendo mejores tratos económicos. Aquí en Costa Rica, para darle un ejemplo, después de 10 años que no le aumentan a los empleados públicos, les van a aumentar, ya aprobaron el aumento a la base de 20,000 colones. Porque después de largos periodos de tribulación, cualquier lucecita, por pequeña que se vea, parece un amanecer. Pero resulta que según Malaquías, en el capítulo 4 no es la luz del sol ni de la justicia. Así que vamos a cerrar este capítulo 7, entendiendo que los periodos de tribulación no solo prueban a la iglesia, prueban a la humanidad completa. Preparan psicológicamente al mundo. Y una humanidad cansada acepta cualquier estructura que se le presente de paz. Por eso Jesús dice, velad. No solo porque haya guerra,
sino porque está por surgir una falsa paz. Y así, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que ver esto no solo como un evento final, sino como una dinámica histórica, que el final no va a ser anunciado con caos, va a ser anunciado con estabilidad. Y cuando la iglesia discierna eso y deje de alarmarse por las guerras, entonces va a estar sellada en la frente, que es el pensamiento, va a estar preparada para entender cuando el anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación son los que llegaron a entender que esa paz no era verdadera, que era temporal. Y ahí sí hay una persecución, porque no se rindieron a un sistema que venía a suplantar a Cristo para darles paz. Espero haber sido claro con esto, mis hermanos, porque si malinterpretamos esto, no vamos a entender el séptimo sello, no vamos a entender las trompetas, no vamos a entender las copas, no vamos a entender el desenlace final, no vamos a entender el milenio, porque todo el escenario que tenemos va a ser engañoso, va a ser totalmente distorsionado, y Juan lo que está describiendo es lo que viene, no como algo simplista, sino como una realidad progresiva, no como algo cronológico mecánico, sino como una realidad progresiva, lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Juan nos hace es presentar un cierre del proceso de todos los libros de la Biblia, de toda la historia bíblica, en una consumación que se llama el Apocalipsis, y el Apocalipsis nos enseña toda la Biblia. Es como haber enviado un código a esta gente donde tenían toda la información bíblica para ellos en ese entonces, que sería el Antiguo Testamento, y para efectos de nosotros toda la Biblia como tal, sin ver eventos aislados, sino entender claramente el proceso. Sellos que afectan la cuarta parte de la tierra, trompetas que afectan la tercera parte de la tierra y copas que es un juicio completo y total. Y que esto es una escalada. Lo que el Señor nos está dando a nosotros es advertencia, nos llama a disciplina y a poder observar la sentencia final definitiva. Porque si nosotros no comprendemos esto de la manera que lo entendieron los discípulos del primer siglo, nos va a agarrar desprevenidos. Nos va a agarrar, como dijo el Señor Jesucristo, cuando les venía predicando Noé a las personas durante 120 años. No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero en este caso, cuando está hablando de que vino el diluvio y se los llevó a todos, está hablando que cuando vino el Señor y se llevó a los que tenía que llevarse. Y los que se quedaron dijeron, mira, si era cierto. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, la historia no colapsa de un solo golpe. La historia es llamada a cuentas de manera progresiva. Aún no es el fin, dijo el Señor. Es necesario que todo esto acontezca. Cuando digan paz y seguridad, entonces ese es el fin. Voy a cerrar en este momento, voy a dejar de grabar para charlar un ratito con ustedes. Espero haber sido bastante claro. Y entraríamos en el capítulo 8 a partir de este viernes en 8. El lunes el hermano René tiene la enseñanza. Dejo de grabar en este momento.